Sabio, Juan y Andrés de Ecuador, Eder de México y aquí les habla Martín Guevara. Bienvenidos a la conferencia de hoy, en la cual vamos a tratar, como habíamos quedado, el avance de la derecha en el mundo y el apoyo que las redes sociales le dan para que se expanda continuamente, ¿no? Eh, vamos, voy a hacer una pequeña presentación y cedo el uso de la palabra. Yo me quería referir, como había comentado anteriormente, camaradas, al caso de los youtubers y creadores de contenido en Argentina, neonazis como Dananti, Pito Enojado, Agustín Laje, Nicolás Márquez, que tratan de instalar una agenda anticomunista y antifeminista. Estos personajes, se han hecho investigaciones acá en Argentina, eh, que son financiados por la Fundación Atlas en Estados Unidos, una fundación que promueve los valores tradicionales de la familia y está en contra de, por ejemplo, del aborto, ¿no? En contra de los comunistas, de los socialistas en general, y gracias al apoyo de esta fundación, estos muchachos, al amparo de las redes sociales, por ejemplo, YouTube recomienda sus videos, ¿no? Facebook, lo mismo, TikTok ahora, en el último Twitter. Bueno, esta gente comienza a crecer en seguidores, el impacto de su mensaje que incita al odio, en el caso de las feministas, por ejemplo, las acusan específicamente, ¿no? De feminazis y toman recortes de las marchas, de las manifestaciones de las feministas, eh, para atacarlas, ¿no? Bueno, eso va a ser el contenido de mi intervención. Te cedo la palabra, Juan, para ampliar el tema. Muchas gracias, Martín. Quería aportar con una realidad. El avance de la derecha, el neofascismo, se da cuando el sistema capitalista se ve desbordado y en crisis. Ya se dio en el caso de la Italia fascista, cuando surge Mussolini, que digamos que instaura el fascismo moderno, por de alguna manera decirlo, en donde después de la guerra del 14, prácticamente los grupos comunistas estaban a punto de tomar el poder, y en esa situación prerevolucionaria es que surge este fascismo italiano, y de la misma manera pasa en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ya en el 23, 24, cuando recién se instaura, y sobre todo con la Gran Depresión del 29, en que la economía alemana se vino a pique. Lo que quiero decir es que este avance del fascismo y de la derecha más reaccionaria debe a que en los actuales momentos el sistema capitalista se encuentra en una crisis profunda que comenzó en el 2008, y lo que único que se ha hecho es tratar de parchar, de poner, de disfrazar la verdadera crisis. Europa justamente desde el 2008 no crece, todo es una cuestión, lo mismo Estados Unidos. Entonces, este avance, sobre todo que vemos en Europa de partidos de derecha, ya justamente creo que está relacionada a esta gran crisis del capitalismo, que ya la figura o el endulcoramiento democrático del burgués que nos quieren dar ya no funciona. Quería aportar eso nomás, compañero, cualquier otro compañero que siga con el debate. Perfecto, Juan, muchas gracias. Bueno, continúo mi intervención esperando que tome la palabra otro camarada. Entonces, estaba comentando que también es notorio, en el caso de Facebook,
a partir de la invasión rusa a Ucrania, han hecho un cambio de política que va dirigido específicamente contra el gobierno ruso, ¿no? Anteriormente la política de Facebook era suspender las cuentas de las personas que inciten al odio, pero sin embargo no lo van a hacer temporalmente, supongo que lo van a hacer hasta que mientras dure el conflicto, ¿no? Van a permitir mensajes directamente que inciten a la violencia, al odio del gobierno ruso, amparándose en que es el agresor, ¿no? Y en ese caso se puede tildar a Putin de nuevo Hitler, con planes expansionistas que va a conquistar media Europa, bueno, cosas ridículas, pero que forman parte de esta guerra que los medios, las redes sociales imperialistas, pro-yanquis, o sea, pro-OTAN, tratan de hacer contra Putin para ganar la guerra. Y mientras hacen ese tipo de cosas, recordemos que en el caso de Estados Unidos, y específicamente de Donald Trump, cuando sus seguidores reaccionan al llamado de Donald Trump de ir al Capitolio para cuestionar, para tratar de frenar el fraude electoral que sufrió por parte de Biden, el actual presidente, la empresa, la red social Twitter, le suspendió la cuenta. También parecía una suspensión temporal, pero al día de hoy Donald Trump está en un litigio legal para tratar de recuperar la cuenta, ¿no? Ahí vemos digamos, el doble rasero que tienen los medios de las redes sociales, ¿no? Por un lado, permiten cuando cuando le conviene a sus intereses y prohíben en el caso de que le cuestionen sus intereses. Te cedo la palabra de nuevo, Juan. Sí, yo le quería preguntar, ya que contamos con la presencia del compañero Auskin, que vive en Europa y en su realidad España, ¿cómo ha visto este avance del fascismo en su país? ¿Qué significa Vox? Ya que él está ahí inmerso en esa realidad, si nos puede dar una opinión sobre esa realidad que existe, sobre este avance del fascismo que vemos, es más, que nos preocupa también. Sí, buenas tardes. Pues con respecto a España y el movimiento Vox nace principalmente del Partido Popular, del ala derecha del Partido Popular, del partido de la derecha española. Y al principio, y para que no se expanda mucho, se pusieron unos cortafuegos democráticos de todos los partidos políticos supuestamente democráticos de la escena democrática de España, donde no se iba a contar con ellos, con Vox. Pero al tiempo la propia derecha fue asimilándolos, tanto es así que incluso Vox está apoyando a partidos de derechas en regiones, en municipios de España. Y la semana pasada saltó la noticia, la triste noticia, de que por fin Vox va a capitalizar, va a entra ya, de hecho entró la semana pasada a un gobierno autónomo dentro de España. Dentro de todo el movimiento fascista que puede haber en Europa, que es mucho, muchísimo, es la primera vez que un movimiento así toma gobierno, aunque sea en un gobierno regional. Y es muy triste. La cuestión es que estos movimientos, bueno, se apoyan en cosas como el racismo o la apatía democrática en la que ha caído la gente por el tema de la corrupción, que ha habido mucha corrupción política, y bueno, y en ciertos populismos que parece que enganchan a la gente, ¿no? La cuestión es que también, bueno, están
como no, con herramientas en las redes sociales, en Instagram, Facebook, incluso la propia televisión, que con su profunda irresponsabilidad democrática ha conseguido integrarlos dentro de los debates políticos y hacerlos con, pues, asumiéndolos con total normalidad, ¿no? Las leyes españolas sí que pusieron unos cortafuegos para ello, como fue el delito de odio, para, bueno, pues que no se promulgaran ideas en contra, pues, por ejemplo, de los judíos o cosas por el estilo, ¿no? De odio contra comunidades, etcétera. Pero y estamos viendo que ese delito de odio al final está siendo utilizado para la izquierda o para movimientos comunistas en vez de para lo que en sí nacieron, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de hace más de un año, cuando encarcelaron a Pablo Hasél, que era un cantante que, bueno, pues decía verdades en contra de la corona española, que era una ladrona, etcétera, etcétera. Pues a este señor lo encarcelaron, mientras que en esa misma semana se dio la paradoja de que un movimiento fascista en España estaba homenajeando, no sé a quién en este momento, porque no me acuerdo, hay tantos fascistas enterrados en este país y a los que se les homenajea. Y una portavoz llegó a decir de que el problema lo tenían los judíos, de que el judío tenía la culpa de todo ello. Bueno, pues a esa señora no se le aplicó el delito de odio, pero sí se le aplicó al señor Hasél, que todavía está detenido, está en la cárcel, ¿no? Entonces, el tema sí que comenzó a inflarse dentro de las redes sociales, como digo, en Instagram, Facebook, todas estas, eh, que tiene además, llegan a tener un apoyo de personas menores de 30 años, ¿no? Y cuando no tenían tanto, llegaron a comprar pues cuentas falsas para irse engordando y de esa forma aparentar lo que no eran y conseguir unos derechos a ser escuchados, que los recibió la televisión y los recibieron otros medios. Y luego sí que se inflaron realmente, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería decir. No sé si luego surgirán más cosas. Sí que me gustaría, igual más adelante, ahondar en el hecho de los años 90 y la OTAN en Yugoslavia, que creo que luego igual puede salir algo, y de cómo hemos llegado al caso ucraniano, por ejemplo, estaría bueno recordar, o cómo, por ejemplo, se asume perfectamente que las guerrillas fascistas en Ucrania pues sean ahora mismo armadas por Europa, ¿no? Y aquí lo dejo Perfecto, un momento, sí. perfecto, Austin. Andrés, te cedo la palabra. Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Eh, Primeramente, un saludo y un abrazo a todos que estamos acá. Voy a hacer un pequeño paréntesis y en cortas palabras. Para iniciar mi idea, voy a decir que había una frase que define lo que está pasando en el mundo. Exactamente, dice, podrán vencer, pero no convencer. Podrá vencer porque tiene las fuerzas, la fuerza bruta y económica, pero jamás convencer porque nunca tienen la razón. Y eso es lo que está pasando, compañeros, no nos mintamos. Bien dice el Che Guevara, decía que el capitalismo es el genocida más respetado del mundo y el más grande. Pero, compañeros, el avance de la extrema derecha no es una cosa o un principio que se da de la noche a la mañana, no nos engañemos. El avance de la extrema derecha, compañeros, sin duda va cogido de la mano con los medios hegemónicos tradicionales de comunicación, radio, prensa, tanto televisiva, auditiva, escrita y redes sociales que podemos decir en el Internet. Eso de que la extrema derecha avanza sola es imposible. El fascismo
el neoliberalismo jamás han tenido apoyo popular si no hubiera sido por el engaño mediático que ha tenido. Es decir, que la prensa tiene el poder económico apoyado, y no nos engañemos, la mayoría de prensa es apoyado por el imperio norteamericano para que publique, para que divida, para que sobrepase las dimensiones no solamente de América Latina, Europa. Entonces, aquí viene lo que es la profundidad de esto, compañeros. Entonces, no nos engañemos, el avance de la extrema derecha es un fenómeno global, complejo, que se manifiesta en distintas regiones del mundo, en distintos grados e intensidades. Un avance inquietante realmente porque avanza a pasos agigantados, porque se interpreta como un debilitamiento de la democracia y las amenazas de un retroceso de conquistas sociales que a lo largo del tiempo se ha alcanzado, y una contestación reaccionaria al concepto de progreso, de revolución, un avance reaccionario al concepto de humanidad, compañeros. Mientras no tengamos una comunicación, mientras no tengamos el derecho a la información verdadera, nunca tendremos justicia, nunca tendremos democracia y jamás tendremos paz, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sabio. Sí, buenas con todos, espero que estén bien y agradezco como siempre el espacio. Yo quisiera ir un poquito más atrás del tiempo, incluso como lo que dijo el compañero primero que intervino sobre la cuestión del fascismo. El fascismo es el sueño dorado de las grandes burguesías de poderes supranacionales y de instituciones y poderes fácticos. Eh, Sin ánimo de ofender, uno de esos poderes fácticos es la Iglesia Católica, es la aristocracia inglesa, es burguesías que han acumulado capital por siglos, Venecia negra veneciana. Aquí en Ecuador, cuando nosotros bajamos a la plaza argentina de forma diagonal, encontramos Asegurazione Generali, que es una empresa que pertenece a descendientes de la nobleza negra veneciana, que hoy en día siguen teniendo capital, porque ahora se sitúan en la City de Londres. Estamos hablando de que el fascismo es el sueño dorado de toda esa gente. Si no pudieron vencer en la Segunda Guerra Mundial, dado la condición histórica en la cual se dio y que a la final el poder de una sociedad socialista le puso frente y le puso cara, las condiciones actuales son distintas. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a que las mismas tácticas que se utilizaron en la Alemania fascista se están utilizando ahora, pero de forma blanda. Se lo enmascara bajo una cubierta liberal, entre comillas, pero que no es liberal, es liberasta, porque los elementos clásicos del liberalismo ahí no existen. Se mezcla junto con el reaccionarismo de otros sectores, de una forma binaria, es decir, por un lado tenemos que están los liberastas, postmodernos, izquierdas indefinidas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos a ultra reaccionarios que culpan a los comunistas de toda la degeneración del mundo y todo lo demás. Y no se dan cuenta, lamentablemente eso es trabajo de ingeniería social, en la cual hoy se cimienta sobre las bases de un capitalismo de catástrofe y un capitalismo de vigilancia. Capitalismo de vigilancia, bueno, la Big Tech, redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, 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 que es una forma de manipulación de la gente y del uso de la sociometría que fue desarrollado en el siglo XIX. Por el otro lado, el capitalismo de catástrofe, con la cual se utilizan las guerras, las catástrofes naturales, COVID, etcétera, 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 para ir acumulando capital y ir manejando la sociedad bajo parámetros exclusivistas y en los cuales se plantea elementos claros de dictadura y totalitarismo. Claro, no bajo la figura de un líder, de un Führer, sino bajo la figura del, entre comillas, bien común,
cuando solo se beneficia al gran capital extranjero y a poderes supranacionales. Entonces nosotros no lo tenemos en crear, lamentablemente, y más que todo la izquierda no es consciente de todos esos elementos, y lo cual deberíamos de madurar en todo sentido, porque ante eso nos estamos enfrentando. Y la responsabilidad de la izquierda, para terminar, es volver hacia canones civilizatorios clásicos, plantearnos elementos marciales y entender y estudiar al enemigo que hoy presentemente nos plantea un mundo distópico, en lo cual creo que en lo personal, como dije la anterior semana, lo de Rusia es básicamente la rotura de ese mundo unipolar y regresarnos al camino de la historia por el lado de la liberación nacional, en cierto grado, más allá de cualquier circunstancia. Es el fin de Perfecto. mi intervención. A la siguiente, camaradas. Adelante, Juan. No, quería justamente, aprovechando de Austin, me interesó saber su experiencia justamente en Belgrado, en Serbia, en los Balcanes, en los años 90. Quería ver si nos podía conversar un poco más de eso, porque una cuestión es estar ahí en esa realidad que él vivió, que creo que puede ser educativa para todos nosotros también, ¿no? Por supuesto, adelante, Auski. Sí, bueno, antes de nada, sobre también lo que ha hablado Sabio Sapo, quería decir que tanto el fascismo como el comunismo se nutren digamos que del mismo núcleo, que son las clases más empobrecidas, aunque los objetivos sean completamente diferentes. Estamos hablando de igual marginalidad o de paro, etcétera. Y creo que realmente aquí, al menos en España, nos están ganando la batalla por mucho. ¿Y por qué? Porque realmente el comunismo se ha retirado de hacer un trabajo de barrio constante, y bueno, se ha retirado por lo que conocemos del revisionismo desde hace tantos años, y de dónde está ahora mismo los partidos comunistas tradicionales, que están en una esfera socialdemócrata más que en el barrio, ¿no? Si nosotros nos vamos del barrio, quien va a tomar nuestro lugar va a ser el fascismo. Y está claro que se están alimentando precisamente de la clase trabajadora también y de los sectores más marginales de ello. Sobre lo que me pregunta Juan, bueno, en Yugoslavia sacamos muchas experiencias que al final nos llevan a la situación de hoy, ¿no? Yugoslavia se desmembró gracias a Estados Unidos y bueno, y le salió muy bien la cosa, y desde entonces Estados Unidos ha ido desmembrando según ha ido aprendiendo con el tiempo. ¿Cómo se desmembró Yugoslavia con Estados Unidos? Pues en los años 90 toda Europa estábamos inmersos en una crisis muy profunda. Después de la reindustrialización, etcétera, ¿no? La cuestión es que todos los países tuvieron que revisar su deuda externa, y ahí respondió Estados Unidos y el FMI. Pero en el caso yugoslavo no entró ni un solo dólar a Yugoslavia. No fue apoyado económicamente. Sí se les dio una opción, que era las repúblicas podían pedir sin fondo una ayuda siempre que lo pudieran hacer individualmente. Individualmente significaba que se tenían que desintegrar de Yugoslavia. Y entonces los partidos nacionalistas, algunos muy extremistas, como el caso croata, se pusieron en primera fila de ser presidentes de cada república que constaba Yugoslavia. Y cuando llegaron al poder
gracias a ese impulso que les dio Estados Unidos, pues fueron consiguiendo o buscando sus independencias de la Liga Comunista Yugoslava. Y luego, ya después de todas las guerras, ya cuando solo quedaba una que era entre Serbia y Kosovo, y a raíz de una matanza que hubo, pienso que de bandera falsa, es decir, de un atentado que se hace uno propio para acusar al enemigo de ello, entonces es cuando Bill Clinton ya acusa y amenaza directamente a Serbia con la OTAN y con los bombardeos. Fueron, yo creo, en los acuerdos que hubo bueno, déjenme que lea de mí mismo. Digo, en 1999 se lleva a cabo una matanza en el sur de Kosovo, en el municipio de Račak, realizada supuestamente por la policía serbia, que fueron 45 muertos, pero se encontraba la localidad muy lejos de la frontera serbia, ¿no? Por lo tanto, entonces... se le lleva a Serbia a un ultimátum donde se le dice bueno, pues que se tiene que dejar al personal de la OTAN con sus vehículos, navíos, aviones, equipamiento de poder desplazarse libremente y sin condiciones por todo el territorio yugoslavo, lo que incluye el acceso a su espacio aéreo, sus aguas territoriales, e incluye también el derecho de dicha fuerza a acampar, maniobrar, etcétera, ¿no? Es decir, a ocupar completamente Yugoslavia, y a lo que Milosevic pues niega ese acuerdo o ese acuerdo de tratado, ¿no? Al día siguiente comienzan los bombardeos en Yugoslavia, y dejando al final un país completamente pues ruinoso, ¿no? Y bueno, Milosevic capitula y firma todos los acuerdos de paz que le ponen encima de la mesa. Ahí es donde se estrena la OTAN que hoy conocemos. La OTAN nació como un elemento contrario a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética cae en los años 90, la OTAN no tiene forma de existir como tal porque nació para enfrentarse a la URSS. Entonces es allá en Yugoslavia donde se reinventa y reinventa sus propios estatutos de nuevo. Va a ir en contra del mismo país, de Rusia en este caso, y de sus aliados en el mundo. Posteriormente, todas las experiencias que Estados Unidos y la OTAN han conseguido en Yugoslavia las trasladan a Medio Oriente. ¿Finalizaste la intervención, Austin? Porque no se escucha. Sí, así es. Si luego queréis profundizar en algo más, me decís. Perfecto, sí, en el caso libio también, ¿no? En el 2011, con el derrocamiento de Gaddafi y su posterior descuartizamiento, linchamiento, ¿no? Bueno, bienvenido, camarada José, de Venezuela. Juan, sí, te cedo la palabra. Anotate si puedes levantar la mano, José. Sí, acaba de decir Auken una gran verdad. El fascismo, tanto como el comunismo, ya lo dijo, se nutre justamente de las masas más desposeídas, las que están más necesitadas de eso. Los partidos comunistas o los marxistas-leninistas, que no estamos trabajando, que no estamos haciendo un trabajo de masa, que no estamos acompañando al barrio, que no estamos acompañando en eso, es obvio que estas fuerzas que están realmente financiadas, que tienen un objetivo concreto, que van a nutrirse justamente de estas masas necesitadas, porque es verdad, la gran mayoría de nazis en Alemania y en Italia, obviamente la fuerza
digamos, bruta, venía prácticamente de los sectores populares. No, claro que era financiado por la burguesía. Y eso creo que es una llamada de atención para todos los que nos decimos marxistas-leninistas, en entender que mientras no tengamos un trabajo real y directivo de ahí, esto no nos quejemos después que avance el fascismo. Nada más quería intervenir con eso, queridos compañeros, camaradas. Perfecto. José, ¿querés intervenir? Estamos tratando sobre el avance del fascismo en el mundo, apoyado por las distintas, no sé, parece que no me escuchas. Sabio, ¿te cedo la palabra? Sí, justo quería un poquito acotar con lo que decía mi camarada anteriormente. Y lo que dice es cierto, o sea, y es lamentable que la izquierda no asuma sus responsabilidades históricas. Ellos deben entender el momento histórico en el cual estamos. Es muy complicado, porque no solo es el avance de un capitalismo liberal. Ahorita veamos de que el fascismo está tomando posiciones sumamente espeluznantes en Occidente. Que si no tomas una posición, buscan la intolerancia. Se ha insertado la rusofobia. Por el otro lado, no es mentira aquí en Ecuador lo que se ha dado con la cuestión de los migrantes venezolanos. Creo que también ha habido las posiciones de los gobiernos que no han sabido saber cómo regular la situación de la migración externa, pero también que no, para que no caiga en este tipo de cosas. Y entonces nosotros ya vivimos un ambiente así nihilista que se vivía en una sociedad alemana fascista. ¿Ya? Y lo que dice el compañero es cierto, pero también hay que entender cuáles formas. La izquierda no estamos haciendo lo que deberíamos, porque no solo es ir y visitar el barrio, estar haciendo trabajo con la gente, porque no sirve de mucho si es que uno a lo largo del día trata de trabajar con la gente, cuando de noche la televisión o la prensa o las redes sociales le dicen cosas contrarias, les lanzan un discurso a modo de entretenimiento, a modo de noticiero, etcétera, etcétera. La propaganda fascista se situó utilizando la radio. Después, todos esos métodos en la Guerra Fría las acopió Estados Unidos a su época. La contrainsurgencia nació en Francia y en Estados Unidos. Y todos eran resultados de la experiencia del fascismo alemán. Y es por eso que nosotros perdimos. Después, cuando venció Vietnam, eso fue la forma como ellos adquirieron la experiencia para vencernos en las luchas de liberación nacional en América Latina. Y hoy es mucho más agraviante y dramático el asunto, porque ahorita nos enfrentamos a la Big Tech y en la forma como se alinean las personas a través de las redes sociales, el propio entretenimiento, Netflix, películas, diarios, noticieros. Como dije, es una guerra de quinta generación y nosotros no estamos librando esa guerra, cuando es nuestro deber librarla como sea, idear las formas para hacerla y utilizar los mecanismos eh, más ingeniosos para hacerlo, pero eso es a través del trabajo. Y ninguna organización, al menos en Ecuador, he visto que haga ese trabajo. Aún más cuando incluso en los movimientos de izquierda no tienen una línea clara, recta, qué es lo que hay que hacer en este mundo, qué es lo que hay que hacer hoy día. Porque hoy no es la lucha por el socialismo. Lamentablemente no es así como quisiéramos. Nuestro sueño no es así, en nuestra generación. Tal vez en otras generaciones sí, pero hoy la lucha está en la lucha de liberación nacional y echar abajo los poderes supranacionales como Banco Mundial, FMI, que impiden el desarrollo tecnológico e industrial de las naciones, el crecimiento intelectual de los individuos y de la ciudadanía, que es el punto inicio para plantear elementos canónicos como el socialismo en las cuales nosotros tenemos que enfrentar y adaptarnos, para que incluso podamos echar abajo el fascismo que se está construyendo a nuestro alrededor. Esa distopía en la cual vinculan el mundo de George Orwell a través de los elementos reaccionarios y por el lado liberasta, posmoderno, de izquierda indefinida, que es el lado que es esto de Aldous Huxley en su literatura, puede encontrar sus guías porque esa gente fue parte del imperio británico y de su intelectualidad.
Ellos desarrollaron estos elementos para alinear a la gente y mantenerlos más bajo un esquema de ingeniería social. Entonces nosotros debemos de entender eso y de esos elementos intelectuales plantear una contraofensiva desde ahora, pero también tenemos que plantear elementos claros de cuál es nuestra línea ideológica y cuál es la necesidad histórica de los países. Para mí, la lucha de liberación nacional en inicio y plantear los elementos de soberanía y patria y de unificación y regionalización. En nuestro caso, la patria grande, Latinoamérica. Es lo que quería Perfecto, decir. perfecto, Sabio. Camarada Eder y José no tomaron la palabra. No sé si querían agregar algo. Yo mientras... Eder, te cedo la palabra. Gracias, Martín. Pues yo solamente quería comentar precisamente eso de los medios de comunicación. A mí me gusta mucho ese tema de los medios y los medios y los medios, ¿no? Porque siempre, digo, también por mi profesión y sobre todo porque es un fenómeno que está todos los días ahí, que pocas veces la gente es consciente, ¿no? De esta manipulación tan grande y que a veces, digo, no sé, yo a veces pienso que está como muy marcada, ¿no? Muy enfrente de uno y aún así no lo vemos. Precisamente que comentábamos de esto de los estos como bloqueos que pone Facebook, ¿no? A ciertos medios de comunicación o etiquetas como acusando de que, no sé, cualquier comunicación que venga de otro lado es falsa, ¿no? Casi esa es como la idea, ¿no? O sea, no tiene validez también la información que viene de otro lado. En este caso, lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, como si solamente la información que dan ellos, que da Estados Unidos, fuera veraz, pero nuevamente lo mismo, ¿no? O sea, es una información a medias, es una información corta que no explica realmente los sucesos, siempre es como, ¿por qué razón? No lo sé, simplemente empezó a atacar Rusia, ¿no? Cuando fue lo de, cuando fue lo de Evo Morales, ¿no? Que vino aquí hacia México, fue exactamente lo mismo, ¿no? Evo Morales vino, ¿por qué? Pues quién sabe, pero pues vino y la gente, y ahí en los medios dicen que es narcotraficante y que no sé qué, le empiezan que es un dictador, lo de siempre. Y después se va Evo Morales y la noticia queda abandonada, nadie sabe qué pasó después, nadie sabe qué pasó antes, simplemente, simplemente vino, ¿no? Así lo mismo cuando fue lo de Hugo Chávez, ¿no? Cuando estuvo en su momento, simplemente se habla de Hugo Chávez como un dictador, esto, lo otro, no hay una explicación del pasado de Venezuela, lo mismo actualmente, ¿no? Con Nicolás Maduro, siempre son noticias muy a modo, muy amarillistas, que nunca tienen un contexto, ¿no? Como tal, y desgraciadamente la gente produce esas cosas, ¿no? En los medios de comunicación, y lo extraño es que estos medios han hecho tantas mentiras que actualmente sonaría ridículo, ¿no? Pensarlo. Hace pues ya muchos años aquí en México los medios de comunicación difundieron cosas que parece ridículo, ¿no? Aquí se decía que existía el chupacabras, ¿no? Y que el chupacabras estaba aquí y allá y que lo habían visto. O sea, es una cuestión o sea, pero ridícula, son cosas ridículas que, bueno, ahorita, ¿no? Pero en su momento la gente de verdad creía esas cosas. Entonces, para mí lo extraño es decir, ¿cómo es posible que estos medios que han anunciado esas mentiras tan grandes, la gente sigue teniendo o siguen teniendo credibilidad, ¿no? Es un fenómeno muy interesante cómo se distribuye esa información y que evidentemente tiene que o tenemos que crear un control, ¿no? Sobre esos medios para que puedan tener una regulación, porque actualmente con las redes sociales ese fenómeno ha crecido, puesto lo que comentaba alguna vez, ¿no? Que ahorita en Internet yo puedo decir lo que yo quiera, yo puedo manipular la información que sea, y si en algún momento a mí se me ataca, ¿no? De manipular la información, yo me puedo escudar simplemente diciendo que mi información es para entretenimiento y que no tiene ninguna causa educativa, ni mucho menos. Es muy fácil librarse de una acusación de ese tipo.
Es lo que quería añadir, camaradas. Gracias, Eder. Augen, camarada. Sí, un poco también por la línea de lo que está hablando el camarada Eder, pues eso de cómo nos manejan a la opinión pública a su manera, ¿no? Ahora resulta que Maduro y Venezuela, después de haber sido durante años demonizada, es el colega de los Estados Unidos porque necesita su petróleo. Cómo demonizan, como de nuevo reculan para la opinión pública, ¿no? Por los intereses propios. Y lo tenemos también en Ucrania con el caso, pues como les comentaba, cómo estamos armando Europa a los movimientos fascistas como Azov, que están dentro del ejército regular ucraniano. Y han estado en las posiciones más conflictivas durante 8 años haciendo la guerra a las repúblicas insurgentes de Ucrania. Esto va a ser una verdad incómoda cuando todo se sepa. Va a ser muy incómoda de cómo hemos llegado económicamente todo, ya no Europa, sino el mundo entero, a una situación tan crítica para apoyar a unos sectores fascistas como estos. Y será una verdad bastante incómoda, pero les importará muy poco, ya a tiempo pasado. Y también ocurrió en Yugoslavia entonces no estaba tan extendida la Internet. Recordemos que las guerras empezaron en 1991. Como en este caso la televisión aupó a una fuerza política como fue el HDZ de Franco Tuđman en Croacia, que era el seguidor del movimiento Ustaša, el movimiento fascista croata, que en la Segunda Guerra Mundial fue más cruel incluso que las SS alemanas, y que posteriormente en el exilio montó grupos terroristas. Bueno, formó su propio gobierno en el exilio, lo formó en Argentina, en Buenos Aires. Posteriormente hasta se hizo con la dirección de la AAA, del movimientos terroristas de extrema derecha o fascistas, ¿no? Y continuó hasta los años 70 y 80 en Alemania, atentando contra intereses yugoslavos, y posteriormente este señor que llegó a presidente, Franco Tuđman, abanderó ese movimiento Ustaša para, bueno, ya en la guerra llegar a las conclusiones que llegó, ¿no? Entonces fue manipulación por medio de la televisión, porque no, ya les digo que no estaba tan extendida la red de Internet. Ahora que está extendidísima, aquí es todo la palabra del amo. A nosotros en Europa, donde me encuentro yo ahora mismo, no nos llega la señal de RT ni la de Sputnik. No podemos acceder en ningún momento, aunque nos vayamos a otros países a buscar esa señal, no nos la dan. Estamos vetados a ello. No es que quiera yo fiarme de RT, pero sí que quiero contrastar las dos propagandas, porque en una guerra ya no existe la noticia ha muerto. Todo lo que nos están enviando los medios de comunicación es propaganda. Y quiero contrastar esa propaganda, la propaganda que me dan todos los días, con la propaganda rusa, pero tampoco puedo hacerlo para llegar a mis propias conclusiones. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias, camarada Auskin. Y bueno, camaradas, el tiempo ha pasado. Los invito, si les parece, a que continuemos el tema, porque realmente es un tema muy interesante, muy vigente, apasionante y que tiene un alto contenido político y es muy importante para el triunfo de la revolución socialista mundial, que es nuestro objetivo, camaradas. Venceremos. Camarada, antes de irnos, quería comentar solamente en breve rasgo
que el día de hoy son las elecciones en Colombia. Esperemos tener un resultado positivo también con Gustavo Petro allá en Colombia. Ojalá que la situación geopolítica cambie. Ojalá, Perfecto. ojalá que salga bien. Venceremos, compañeros y camaradas. Entremos. Mucho gusto. Patria Mucho o gusto. muerte, venceremos. Venceremos, camaradas. Gracias. ¿Ya terminó, Martín? ¿Cortaste? Me parece que ya. Ya. El tema ha estado muy interesante y tuvimos que cortar porque, a ver, la dinámica es 45, 50 minutos porque si se alarga, ya la gente pierde el interés de escuchar el debate, ¿no? Es más, está pendiente para hacer uno nuevo para